Bueno chicos, como les dije, bienvenidos a nuestra nueva clase de estructura de datos y algoritmos, nuestra octava clase, y hoy día nos convoca revisar el contenido de desarrollo modular. Bueno, cuando uno eh, habla sobre desarrollo modular, generalmente es porque la complejidad de nuestro programa va en aumento. ¿Ya? ¿Qué hacemos justamente cuando la complejidad de nuestro programa aumenta? O, de otra manera, cómo distribuir el código fuente para que éste sea más fácil de actualizar y de reutilizar. ¿Ya? Vamos a considerar que si nuestra complejidad, perdón, la complejidad del programa va aumentando, va a ir de la mano con una mayor cantidad de líneas de código y por lo tanto un mayor, podríamos decir, desorden dentro del código. ¿Ya? Va a ir siendo cada vez menos ordenado y fácil de seguir. Entonces, ¿cómo o qué podríamos hacer para distribuir el código de tal manera que sea fácil de actualizar en caso de que yo quiera implementar alguna mejora en algún componente del código, o de reutilizar porciones del código que se está generando? La primera respuesta a esta pregunta es un contenido que ya revisamos, que en este caso son las funciones. ¿Sí? Recuerden que las funciones eran estas porciones de código o estos subprogramas o subrutinas que agrupaban una cierta cantidad de líneas de código que tenían la función, ¿cierto? O la finalidad de realizar alguna acción en particular. ¿Ya? Podría ser una línea o muchas líneas de código que se dedicaran en conjunto a resolver un cierto problema, agruparlas bajo un nombre, que iba a ser el nombre de la función, y realizar todos los procesos involucrados para solucionar ese problema. Con eso nosotros lográbamos eh, disminuir la cantidad de código que aparece en nuestra función principal. En nuestra función main, al utilizar funciones, obviamente al irlas agrupando, las líneas de código iban a aparecer muchas menos cuando las funciones ya estaban implementadas. La otra forma, ¿cierto? Podríamos decir, el segundo paso para distribuir bien o de manera adecuada el código fuente e ir ordenando aún más mi programa, es utilizar el desarrollo modular. Y esto se va a encargar de agrupar las funciones según su utilidad en nuevos archivos. Vamos a pasar de trabajar con nuestro archivo, ¿sí? O nuestro propio código, a trabajar en diferentes archivos y en algo que se va a llamar proyecto. ¿Ya? Ahora nuestros programas van a ser proyectos de programación, ¿ya? Porque están compuestos por más de un archivo. Vamos a necesitar tener en cuenta que todas las funciones, con algo que ya vimos en la definición de las funciones como tal, deben realizar trabajos genéricos, es decir, no deben estar relacionados con un determinado programa. ¿Sí? Los ejemplos siempre extremos que uno tiende a utilizar con este tipo de cosas es, si yo quiero implementar una función que sume dos números, no tengo que cerrarme a que sume solamente dos números que sean ambos mayores que 10, por ejemplo, sino que sume dos números cualquiera, lo más general posible siempre, porque entre más general sea la implementación de ese código, mayor posibilidades tengo de utilizarlo en un futuro, o en una mayor cantidad de programas me va a servir utilizar ese código que ya desarrollé. Cuando el código, esta función es muy específica, es mucho menor la probabilidad de que yo utilice ese código en un futuro. ¿Sí? Y la idea no es estar programando desde cero siempre. Siempre debe haber cosas que ya tengo que tener desarrolladas y siempre tratar de sacarle el mayor provecho al trabajo que uno hace. ¿Ya? Bueno, entonces voy a empezar a agrupar estas funciones
según la utilidad que van a tener, y las voy a separar en archivos con extensión .h. ¿Ya? Estos nuevos archivos que voy a crear y que van a ser parte de mi proyecto van a tener una extensión .h. Vamos a pasar de nuestro famoso archivo principal, que es el, digamos, ejemplo o main.cpp, que es un archivo de programación en C++, a tener también archivos presentes dentro de mi proyecto que van a tener extensión .h. Y, si ya están pensándolo, ya tenemos un famoso archivo que tiene extensión .h, que es la primera línea de código que aparece siempre en nuestros programas, después de, de la palabra reservada, ¿cierto? Include, o sea, mejor dicho, de la instrucción include, viene la inclusión de la librería estándar de entrada y salida. Y esa librería, el stdio, tiene extensión .h. Ahora, separar los archivos nos va a facilitar el trabajo en equipo y también va a fomentar la reutilización de código, como les estaba mencionando. El trabajo en equipo siempre se puede fomentar con la separación de tareas, ¿cierto? Probablemente en proyectos más grandes va a haber un área, ¿cierto? O un cierto grupo que va a estar encargado, por decir algo, de la interfaz con el usuario. Otro grupo va a estar encargado de las acciones que hay dentro de cada opción del programa. La otra va a estar encargado de otra área y así sucesivamente. Entonces, el trabajo en equipo se fomenta en que se pueden dividir tareas, ¿cierto? Y al presentarse a través de funciones y librerías, uno puede ir actualizando y modificando este código sin ningún problema. Cuando nosotros hablamos, vamos a retroceder un poquito, cuando nosotros hablamos de estos nuevos archivos con extensión .h, lo que vamos a hacer, en palabras sencillas, es crear una nueva librería. Librerías que van a contener las funciones que nosotros vamos a crear, ¿sí? Que van a depender de las necesidades de nuestro programa, pero que nosotros vamos a crear. Ahora, los tipos de datos abstractos, ¿sí? Que es la unidad que vamos a empezar a revisar desde el día jueves, nos afectan, podríamos decir, en el desarrollo del código, en que a medida que se van implementando, que se van añadiendo a nuestro proyecto, el tamaño del archivo fuente va aumentando. ¿Sí? O sea, lo mismo que nos pasa con el código en general, que entre más cosas yo quiera agregar, nuestro fichero, ¿cierto? O nuestro archivo fuente va a ir aumentando en cuanto a líneas de código, a la cantidad de líneas de código. Ahora también, ahí, como les digo, el jueves vamos a entrar en mayores detalles de lo que es el TDA, pero comúnmente se van a realizar muchos programas con el mismo TDA. ¿Sí? Es tal la versatilidad que tiene y tantos los usos, que muchos programas van a partir de la base del TDA que nosotros vamos a programar. Y la idea es que nosotros vayamos reutilizando el código y facilitando la actualización del código en caso de que lo necesitáramos, en caso de que este mismo TDA, que manténganlo solamente como concepto, solamente como con ese nombre. Ya todavía no es necesario saber qué es lo que hace. Pero si yo necesitara modificar alguna característica de él, lo puedo hacer y eso va a verse reflejado en todos los proyectos o todos los programas que yo haya hecho con STDA. ¿Sí? Y la reutilización de código, como ya lo dijimos, no es necesario estar escribiendo una función para sumar todas las veces que yo programe. Si ya la hice una vez, lo ideal sería poder utilizarla de ahí en adelante, solamente incluyendo esa porción de código. Y finalmente, podemos decir que se traspasan todas las operaciones y estructuras a un nuevo archivo con extensión .h. O sea, todo este TDA que va a estar en un principio hecho en mi programa principal, en mi archivo principal, se va a trasladar, ¿cierto?, a un nuevo archivo con extensión .h
que es una librería, para poder utilizarlo en una mayor cantidad de programas. Y cuando yo hablo de librerías, la estructura general de una librería es la siguiente. Así como hasta ahora habíamos revisado la estructura básica de un programa en el cual estaba la inclusión de librerías, eh, las macros, ¿cierto? Los prototipos de las funciones, la función principal y finalmente la implementación de las funciones, dentro de las librerías se debe seguir por lo general esta estructura. Lo primero es definir las macros. Recuerden que las macros eran estas especies de variables simbólicas en el que en el proceso de compilación, antes del proceso de compilación, se reemplaza donde quiera que aparezca esta palabra dentro de mi código, se reemplaza por lo que aparece definido al lado derecho. Luego viene la definición de estructuras, la unidad que revisamos en las clases anteriores, ¿sí? En el cual yo creo un nuevo tipo de dato, que con la palabra reservada struct, después especifico el nombre de ese nuevo tipo de dato, y dentro de las llaves aparecen los campos de las estructuras, que son los componentes o la información que hay dentro de ese nuevo tipo de dato. ¿Sí? Que recuerden que a diferencia de los arreglos, podían ser de distintos tipos. Luego vienen los prototipos de las funciones, que es lo importante en la librería o en lo fundamental de una librería, las funciones. Y finalmente viene la implementación de todas las funciones que yo definí acá. ¿Sí? Entonces, tengo mi código o mi programa, mi archivo principal, en el cual yo programo todas las líneas de código que necesito para que esto funcione. ¿Sí? Luego, todo ese código, yo, según obviamente el funcionamiento de este, voy agrupándolo para realizar funciones y establecer un primer orden de ese código. ¿Ya? De, por decir algo, 1000 líneas de código, pasé a 150 utilizando funciones. Funciones que quedaron implementadas en ese mismo archivo, por lo tanto su prototipo está en la parte superior y la implementación está en la parte inferior del programa. Y el segundo paso es la creación de una librería en el cual yo voy a agrupar solamente las funciones y las voy a trasladar a un nuevo archivo que va a tener extensión .h. La idea es que yo en mi programa principal añada esta librería, tal cual hasta el momento añado la librería estándar de entrada y salida, y pueda hacer uso de las funciones que quedaron almacenadas en esa librería, ¿ya? Que las creé yo, pero que están de momento almacenadas en otro archivo, ¿ya? Todo esto con el fin de que mi programa, mi archivo principal, tenga un orden, ¿cierto? Y sea lo más legible y ordenado posible. ¿Sí? Ojo, una restricción o una buena práctica en programación para la creación de estas librerías es que las funciones que se agrupen en la librería tengan alguna relación entre ellas, ¿sí? Que hagan acciones con un fin similar. Por ejemplo, la librería estándar de entrada y salida, la famosa stdio.h, almacena o agrupa todas las funciones relativas a la entrada y salida de información desde el programa. ¿Sí? La librería estándar de entrada y salida no calcula la raíz cuadrada, no calcula la potencia de un número, etc. ¿Ya? Y así muchos ejemplos. ¿Sí? Para el otro tipo de funciones existe la librería matemática, que sí es la que agrupa la función de la raíz cuadrada, de las potencias, etcétera, etcétera, de redondear, etcétera. ¿Sí? Todos relativos a operaciones matemáticas eh, y no a entrada y salida como sí lo hace la otra librería. Entonces la idea es que yo las funciones que tenga en mi programa las agrupe según la finalidad que tienen, ¿ya? Que todas tienen una finalidad en común o tienen un área en común, yo las agrupo, ¿sí? Podría hacer una sola librería con todas las funciones que yo
eh, que yo necesite, pero a la larga sería poco eficiente, puesto que todo este código se va a agregar en mi programa. Recuerden que esto no es que yo saque información de mi programa, sino que simplemente la divido. Es como que crear una nueva hoja dentro de mi cuaderno, ¿ya? Pero la información sigue estando ahí. No está en la página que estoy redactando actualmente, pero sigue estando presente dentro del cuaderno, ¿ya? Entonces, si yo dejara todas las funciones que he creado durante el semestre, por decir algo, sí o sí, cuando yo incluya la librería, se van a incluir todas las líneas de código de esa librería. Por lo tanto, voy a tener acceso a todas las funciones y también voy a necesitar todo el espacio posible para almacenar todas esas líneas de código, para procesar esas líneas de código. En cambio, si tengo diversas librerías, puedo agregar solo la que necesite o donde esté la función que yo necesite y el uso de memoria es mucho menor. ¿Sí? Tengo menos posibilidades, o sea, tengo menos acciones que puedo realizar, pero el uso de memoria es mucho menor. ¿Se entiende? Se puede, pero no es lo ideal, no es lo recomendado. La idea es separar las librerías eh, por uso que van a tener o qué tipo de funciones tiene dentro. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir dividiendo las librerías en este proceso de creación, ¿ya? Pero antes, tenemos acá un pequeño ejemplo. Yo voy a mantener mi programa principal, ¿sí? Que en este caso, para efectos de este ejemplo, se llama programa.cpp, en el cual, si se fijan, está mi estructura básica, la librería estándar de entrada y salida, mi función main, y dentro también tiene la inclusión de una nueva librería que se va a llamar librería.h. El gran cambio acá es que la inclusión de esta librería pasa de ser con los signos de mayor y menor a estar entre comillas dobles, ¿sí? La diferencia acá es que con comillas dobles yo le indico al compilador que esta librería está presente en la misma carpeta en la cual, o en la misma ruta en la cual está almacenado este archivo, que es programa.cpp. ¿Sí? Si yo escribo entre comillas dobles simplemente el nombre de la librería, estoy informándole al compilador que este archivo, el de la librería.h, está contenido en la misma ruta, en la misma carpeta, que el archivo que estoy compilando, que es programa.cpp. ¿Sí? Si librería.h estuviera en otra parte, yo lo debería indicar como se aprecia acá. ¿Sí? Si está en una nueva carpeta, entraría esa carpeta al lib y dentro se indica que está el archivo librería.h. ¿Sí? La diferencia con el mayor y menor es que con el mayor y menor se le indica al compilador que esta librería está en la raíz donde está instalado el compilador. ¿Sí? Esta librería está dentro de la carpeta donde fue instalado el compilador. ¿Sí? Eso significa el mayor y menor. ¿Sí? Por lo tanto, no pierde tiempo buscando en otras carpetas, sino que va directamente hacia allá y la agrega. ¿Sí? Para los mismos efectos, acá le digo que está directamente en la carpeta que estoy, en la que estoy trabajando, ¿sí? Donde tengo almacenado este programa. ¿Ya? Y luego tengo aparte librería.h, en la cual, siguiendo la estructura que les presenté anteriormente, voy a tener la definición de las macros, voy a tener la definición de una estructura, voy a tener los prototipos de las funciones y finalmente las implementaciones de cada una de las funciones que yo defina acá en los prototipos. Ahora, es posible compilar los archivos por consola de comandos, ¿ya? A los que trabajan con Linux es posible abrir una terminal, una consola de comandos, y compilar los archivos que yo haya generado. Para ello se debe posicionar en el directorio de trabajo, ¿ya? Debo
navegar a través de mi sistema de archivos hasta llegar al directorio en el cual, o a la carpeta donde estoy trabajando, y ejecutar el comando g++ para compilar archivos con extensión .cpp, y o gcc para extensiones .c, que son archivos programados en lenguaje C. Recuerden que el CPP era C++. Un ejemplo de esta compilación o de la línea de comando que yo debería ingresar para compilar un archivo de C++ a través de la terminal sería g++, el nombre del archivo, .cpp, menos o salida, siendo salida el nombre del ejecutable que se va a crear cuando yo realice la compilación. ¿Sí? Teniendo en cuenta que están todos trabajando, o la mayoría de ustedes quizás está trabajando en Windows, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y también vamos a simular lo de Linux para que tengan el conocimiento de cómo se hace. ¿Ya? De haber estado en condiciones normales en el semestre trabajando en el laboratorio de computadores, deberíamos haber trabajado en Linux, por lo tanto deberíamos haber utilizado esta forma para compilar nuestros archivos. ¿Ya? Luego de terminar la presentación, vamos a proceder con los ejemplos prácticos y vamos a realizar esto. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo quiera compilar un archivo, ¿sí? Lo que actualmente hago en el Gini, ¿cierto? Apretando la tuerquita que compilo, se realiza o se puede realizar a través de una línea de comandos con lo que aparece acá. Primero selecciono el compilador, dependiendo del lenguaje que esté utilizando, g++ para C++ y gcc para C, el nombre del archivo que quiero compilar, menos o, y después un nombre que se le va a dar al archivo ejecutable, ¿sí? Que se va a crear a partir de la compilación de ese archivo. Antes, disculpen, ¿recuerdan o mencionamos qué era la compilación? Si alguien puede escribirme por el chat o levantar la mano. ¿Ya? ¿Mencionamos durante el curso qué era la compilación? ¿O qué significaba el proceso de compilación? ¿Sí? Bueno, con Javier y Nicolás creo haberlo revisado en el curso anterior, pero Luis, Patricio, Naya, ¿sí? Bueno, en palabras sencillas, la compilación va a ser el proceso de traducción entre el código fuente, los comandos, ¿cierto? O las líneas de código que yo escribo en mi archivo, a el lenguaje de máquina, que sería los ceros y unos que efectivamente logra comprender un computador. ¿Ya? Entonces, mi archivo, que en este caso sería nombre archivo.cpp, ¿cierto? Lo que se especifica acá, va a pasar a través de ese compilador, que es el compilador de C++, en el cual cada línea de código, el include, stdio.h, el inMain, el printf, etcétera, etcétera, se va a ir traduciendo a ceros y unos. Entonces se va a formar un archivo que va a estar lleno de ceros y unos, resultado de la traducción línea a línea de lo que estaba escrito acá. ¿Sí? Ese archivo que está lleno de ceros y unos, resultado de la traducción de lo que tenía con este archivo, se llama archivo objeto. ¿Sí? Y repito, es el archivo que tiene todos los ceros y unos que resultan al traducir lo que está escrito en este archivo .cpp. Entonces tengo el archivo .cpp que tiene las líneas de código, lo compilo y se genera un archivo .o, ¿sí? O archivo objeto que contiene los 0 y 1 resultados de la traducción. ¿Ya? Y posteriormente, a partir de ese archivo de ceros y unos, se genera un archivo ejecutable. Y eso es, finalmente, valga la redundancia, lo que ejecuta el computador.
Dentro del proceso de compilación, dentro de ese proceso de ir traduciendo lo que aparece en este archivo CPP, se detectan errores, ¿ya? Uno generalmente, o muy comúnmente, asocia la compilación netamente a la detección de errores, pero no realiza solamente eso, lo hace, pero no solamente eso, ¿ya? Entonces, la parte más importante es este proceso de ir traduciendo, y evidentemente cuando trata de traducir una línea de código y no la comprende, significa que está mal escrita, ¿sí? Y en ese momento es cuando nos alerta de un error, ¿sí? Entonces tiene estas dos funciones de buscar errores, ¿sí? O los encuentra, mejor dicho, al ir realizando la traducción, y justamente traducir las líneas de código a lenguaje de máquina, ¿sí? ¿Se entiende? Y algunas opciones o las opciones más utilizadas por el compilador o por las líneas de comando que se utilizan para acceder al compilador de C++ son el "-c", que es la compilación como tal, que se realiza el preprocesamiento y la compilación, ¿ya? Se reemplazan las macros, que sería la parte del preprocesamiento, etc. Y la compilación, que es la traducción que acabamos de presentar, y se obtiene el código objeto, el archivo en código objeto, que sería este nuevo archivo .o que se genera. No realiza el enlazado. Eso quiere decir que no se crea el ejecutable, ¿sí? Que recuerden que se creaba a partir del archivo objeto, sino que cuando yo especifico la opción "-c", solamente realizo la compilación, o sea, genero este archivo objeto. El "-o" archivo indica el nombre del archivo de salida, cualesquiera sean las etapas cumplidas. O sea, a partir de el archivo objeto, voy a generar un archivo ejecutable con el nombre que acá aparezca. El "-wall", ¿sí?, se encarga de mostrar todos los mensajes de error y advertencia del compilador, incluso algunos cuestionables, pero fáciles de evitar escribiendo el código con cuidado, ¿sí? Generalmente o comúnmente en el curso utilizamos directamente el "-c", ¿sí? O directamente el "-o", y también aparecen mensajes de errores, ¿cierto? O advertencia. El "-wall" es más detallado, no tan necesario de momento. Y el "-g" incluye en el ejecutable generado la información necesaria para poder rastrear los errores usando un depurador tal como GDB o el GNU Debugger, ¿ya? Se puede realizar depuración de errores, ¿ya? Se puede incluso ejecutar hasta una cierta línea de código para hacer un seguimiento del programa, etc., ¿ya? De momento, lo más utilizado o a lo que nosotros nos vamos a enfocar son las primeras dos opciones. Volviendo un poquito a la creación de la librería, ya dijimos que iba a ser un archivo .h, o que este iba a indicar que era una librería. Pero vamos a seguir dividiendo, como les dije, pero ¿cómo vamos a lograr separar el código fuente y evitar código duplicado? Las consideraciones que hay que tener es que las estructuras deben estar en los archivos .h, separados del resto del código. Los prototipos de las funciones, al igual que las estructuras, deben estar en archivo .h separados del resto del código. Y la implementación de las funciones debe estar en archivos .cpp, ¿ya? Entonces, de un archivo que se supone iba a tener todo, ¿ya?, que iba a tener tanto las macros como la estructura, como los prototipos y las implementaciones de las funciones, ahora voy a separar un poquito más para que esto quede ordenado y así evitar el código duplicado, ¿sí? Que pueda aparecer dos veces el mismo código en alguna parte y el compilador me informe que hay una redefinición o que estoy definiendo dos veces una cierta variable, ¿cierto?, una cierta estructura, etc. ¿Ya? Entonces nos va a quedar un proyecto más o menos así.
de ahí vamos con las dudas, Javier, para terminar esto, ¿ya? Va a quedar un programa más, o un proyecto, mejor dicho, más o menos así. Nuestro archivo principal, que va a seguir siendo nuestro main.cpp o nuestro ejemplo.cpp, ahí donde está mi función main, donde está la inclusión de las librerías, etc. Nuestro archivo original, el que hemos conocido desde siempre, se va a mantener como nuestro archivo principal. Luego voy a tener un archivo de extensión .h que se va a encargar de almacenar las estructuras que yo voy a utilizar dentro del código. ¿Sí? Recuerden que tienen que seguir la lógica de estar agrupados según su uso o según la acción que tienen dentro del código. ¿Ya? Pero en un archivo .h van a estar las estructuras que voy a utilizar. Luego, en otro archivo .h voy a tener los prototipos de las funciones y finalmente en un archivo .cpp voy a tener las implementaciones de las funciones que aparecen en este archivo, ¿ya? En el archivo .h relativo a los prototipos de las funciones. ¿Sí? Entonces, en conjunto voy a tener una librería. Este archivo .h que tiene los prototipos, más este archivo .cpp que tiene las implementaciones, generan una librería. ¿Ya? Y aparte se incluye otro archivo .h que va a contener las estructuras que voy a utilizar. La separación de los tres elementos permite la reutilización de las mismas estructuras en más de un archivo y proyecto, ¿ya? Que es lo que buscamos, que nuestro código sea lo más reutilizable posible, que le saquemos el mayor provecho al tiempo que nos dedicamos programando. También se facilita que los prototipos puedan ser implementados de más de una forma y fomenta el trabajo en equipo y la adecuada distribución de tareas, como ya lo habíamos mencionado. Y aquí aparece un ejemplo final de cómo se verían desde este momento nuestros programas. ¿Ya? Lo primero es presentar el archivo principal, el que yo les dije que es el archivo que hemos conocido desde el inicio del curso, nuestro famoso main.cpp, ¿ya? O ejemplo.cpp, o el archivo el nombre que ustedes quieran para este archivo principal, en el cual yo incluyo las librerías que voy a utilizar, defino las macros, etc. Y por sobre todo tiene mi función principal, que es la función main. Luego voy a tener los tres archivos de los cuales les estaba hablando. El primer archivo es un archivo .h que va a contener las estructuras. Por lo tanto, se le pone un nombre acorde a lo que contiene. Que en este caso, si recuerdan el ejemplo de la semana pasada, en que estábamos trabajando con puntos y vectores, ¿cierto? Tengo la estructura punto, que va a estar almacenada en este archivo .h, que contiene las estructuras de ese tipo. ¿Sí? Entonces, lo que hay dentro de vector struct.h va a ser la estructura punto. Solamente la estructura punto. Luego, en la librería propiamente tal que estoy creando, que se va a llamar vector, se tiene un archivo .h que se va a encargar de tener las librerías, perdón, los prototipos de las funciones, ¿ya? Y va a existir un archivo que se va a llamar de la misma manera, fíjense, vector, pero que va a tener extensión .cpp y que se va a encargar de almacenar las implementaciones de las funciones. ¿Ya? Aquí tengo el prototipo, fíjense, float módulo.p, y acá tengo la implementación, float módulo.p, y lo que hace, ¿cierto? Que en este caso retorna la raíz de esa operación. ¿Ya? Dos cosas importantes. Ahora que estamos trabajando con código separado, o sea que lo que aparece acá está fuera de esto, ¿sí? A menos de que acá se incluya, ¿cierto? Pero que lo que aparece acá no tiene acceso a lo que aparece acá, tengo que tener cuidado de
incluir también lo que yo necesito para que esto funcione o para que las líneas de código que yo ejecute funcionen o realicen su cometido dentro de este archivo. Por ejemplo, justamente acá lo que se tiene es que voy a realizar el cálculo de la raíz cuadrada. Si se fijan, esa función pertenece a la librería matemática, ¿sí? A la mat.h. Y como es una función que está incluida en la librería matemática, necesito incluir esa librería en este archivo. ¿Ya? No me sirve incluir mat.h acá porque va a ser, podríamos decir que invisible para esto, porque vector cpp y main.cpp son archivos aparte. ¿Sí? Si yo dentro de esta función hubiera impreso por pantalla un mensaje, un printf hola mundo, debería haber incluido acá la librería estándar de entrada y salida, porque si no la incluyo acá, por mucho que esté incluida acá, vector.cpp no va a saber qué es printf, ¿ya? Porque no tiene acceso a lo que tiene definido acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiera realizar, o dentro de las implementaciones, quiera realizar algo, ¿ya? Voy a tener que ser cuidadoso de las librerías que incluya. ¿Sí? En este caso, necesitaba realizar el cálculo de la raíz cuadrada, por lo tanto incluí la librería matemática. Y el otro detalle es que siempre, sí o sí, voy a necesitar incluir el archivo .h de la librería. Fíjense que este es vector.cpp, siempre debe estar incluido el archivo .h de esa librería. ¿Sí? Si esto se llama triángulos.cpp, acá tiene que estar triángulos.h incluido. Siempre. ¿Ya? Con respecto a el vector.h, yo puedo incluir los archivos .h de las estructuras. ¿Sí? ¿Qué es o para qué me sirven finalmente estos tres archivos? ¿O cuál es la utilidad de haberlos separado en tres archivos? Justamente lo que conversamos hace un rato, que no voy a necesitar incluir todo este código en un programa futuro que yo necesite utilizar, o perdón, que necesite realizar, sino que si en ese programa futuro yo necesito la estructura punto, simplemente ocupo esta parte, ¿sí? Quizás no me sirve realizar la función módulo que está incluida en esta librería, pero sí me sirve la estructura punto. ¿Ya? Entonces puedo agregar, fíjense, podríamos decir un tercio del código que está escrito acá, ¿sí? Y ahorro memoria. ¿Ya? Entonces esa es una de las gran ganancias de modularizar la implementación del código. ¿Ya? Cada uno de estos módulos, salvo, bueno, vector.h y vector.cpp, son módulos apartes. O sea, esto es una parte del programa, esta combinación entre vector.h y vector.cpp. Vector struct es otra parte y main.cpp sí, también es otra parte. ¿Ya? Entonces son pequeños módulos que voy haciendo interactuar unos con otros para que resuelvan un problema dado. Pero cada uno de esos módulos yo los puedo utilizar en cualquier otro problema que se me presente en un futuro. ¿Ya? Y como siempre tienen que ser lo más generales posibles y contener información lo más parecida posible. ¿Sí? En esta librería de vector.h no tiene sentido que yo tenga, por ejemplo, el cálculo de alguna temperatura, por decir algo, ¿sí? Sino que solamente operaciones o funciones que sean relativas al uso de este tipo de estructura. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hasta el momento, si pueden comentar en el chat, por favor. Ya. Y ahora, la forma correcta
de compilar, ya dijimos que compilar era hacer la traducción del código fuente al código objeto y generar ese archivo, es siempre compilar cada archivo con extensión .cpp por separado y luego generar un ejecutable al enlazar todos los archivos previamente compilados. ¿Ya? O sea, si tengo dos archivos .cpp, volviendo al ejemplo anterior, tengo dos archivos .cpp que son el main y el vector, tengo que compilar este archivo, este main.cpp, luego compilar este vector.cpp y finalmente juntar o enlazar el archivo objeto que se genera a partir del main.cpp, que va a ser el main.o, enlazarlo con el vector.o que se genera luego de la compilación de este archivo. ¿Ya? Y main.o más vector.o se combinan, se enlazan, y se va a generar mi ejecutable. ¿Sí? En este caso, recordando eh, las líneas de comando que se utilizan a través de la terminal, ¿ya? En Linux, selecciono el compilador, ¿cierto? Menos wall, que nos servía para dar información por pantalla, menos C para compilar, y el nombre del archivo que quiero compilar, que es vector.cpp. En este caso selecciono el compilador para compilar el vector.cpp, ese archivo. Luego, si se fijan, hago lo mismo, pero con el archivo main.cpp. ¿Sí? Aquí al compilar o al ejecutarse esto, se generó un vector.o, al ejecutarse eso, se generó un main.o, y lo que me queda es seleccionar nuevamente el compilador, decir que a partir de los archivos objeto voy a generar un ejecutable que se va a llamar de esta manera, en este caso salida, y se va a formar a través del enlace de vector.o y main.o, que como les dije es lo que resulta de estas dos líneas anteriores. ¿Ya? La pregunta es si se podrá hacer más fácil el proceso de compilación, considerando que así como tengo dos archivos .cpp, puedo tener 10, puedo tener 100 o puedo tener 1000. ¿Sí? Y que cada vez que yo haga alguna modificación en uno, tengo que compilar nuevamente y generar nuevamente el ejecutable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta, como les dije, es, ¿se puede hacer más fácil? Y la respuesta es que sí. ¿Ya? Evidentemente debe haber una forma un poquito más rápida de realizar este proceso. Y una de las formas que existe es el Makefile, ¿ya? Que es una herramienta que está orientada a ayudarnos en este proceso. Makefile es un archivo de texto plano, ¿sí? Pero tiene algunas características que tenemos que considerar. Lo primero es que el nombre del archivo tiene que ser Makefile, tal como aparece acá, pero todo con minúscula. ¿Ya? Aquí, por favor, denme un segundo. ¿Ya? Tiene que ser todo con minúscula. ¿Ya? Ese es el nombre que va a tener este archivo. Y, como se aprecia acá, no tiene ninguna extensión, no es .txt, no es .h, no es .cpp, no es nada, sino que simplemente Makefile. ¿Ya? ¿Qué va a contener el Makefile? Justamente todas las instrucciones con respecto a la compilación que yo necesito para mi proyecto. ¿Sí? Si se fijan acá aparecen las mismas líneas de comando que lo que revisamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La compilación de vector.cpp, de main.cpp y finalmente el enlace de estos dos archivos objeto para generar el ejecutable. ¿Ya? Otra consideración, el Makefile es bien básico en cuanto a la selección de sentencias. Cada sentencia debe estar antecedida por un tabulador, ¿sí? Por un tab. No 4 espacios, ni 8, ni lo que sea para posicionarlo en este lugar. Esto es equivalente a un tab, ¿cierto? A un tabulador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque internamente el Makefile lo que hace es que si acá
reconoce que se presionó el tab, ¿cierto? Que va a ser un cierto comando dentro de este archivo, va a entender que lo que viene posterior a ese tab es una instrucción que debe ejecutar. Es, para llevarlo a un ejemplo cotidiano, como cuando nosotros hacemos una lista de cosas que necesitamos realizar y le antecedemos un guión para hacer una especie de punteo de las actividades que necesitamos realizar. Lo mismo para el makefile. Ese guión acá se representa a través de ese tab, ¿ya? Ese tabulador que yo presiono acá para que el puntero, ¿cierto?, se ponga acá. ¿Sí? Lo otro es lo que aparece acá, que son las dependencias, ¿ya? La principal, la general del makefile, siempre es all, ¿ya? Dos puntos, enter, tab, y escribo la primera línea de comando que quiero ejecutar. Enter, tab, y la segunda línea de comando que quiero ejecutar. Y así sucesivamente hacia abajo. También puedo crear más dependencias. Por ejemplo, acá se creó una que se llama clean, que después de un enter y un tab, se escribe esa línea de comando que se va a encargar de borrar, ¿cierto?, remover los archivos con extensión .o y .exe. Esto es solamente un ejemplo, y lo vamos a ir viendo más detallado. Y también se creó una tercera dependencia que se llama list, ¿ya?, que son nombres que los eligen ustedes según sus necesidades, dos puntos, espacio, tab y dir, que puede o va a servir para listar el contenido de una carpeta. ¿Ya? Ahora, para ejecutar el makefile, para hacer que esto funcione o que ejecute estas líneas de comando que establecimos acá, se va a requerir ejecutar a través de la línea de comandos el comando make. Simplemente escribiendo make y ahí presionando enter, se van a ejecutar todas estas líneas de comando. Por lo tanto, si tenemos muchos archivos .cpp que hay que compilar, simplemente al escribir make y presionar enter, se van a compilar todos y se va a generar un ejecutable a partir del enlazado de los archivos objeto. ¿Se entiende? Entonces, es mucho más sencillo que escribirlas una por una, compilarlas y finalmente enlazarlas. Porque aquí simplemente voy a tener que ejecutar make. Cuando quiero ejecutar cualquier otra de las dependencias, recuerden el clean o el list que fueron creadas, ¿sí?, que pueden haber sido llamadas de otra forma, ¿sí?, limpiar, remover, etcétera, o listar contenido, lo que sea. Simplemente después del make, un espacio y el nombre de la dependencia que quieren ejecutar, como si fuera un apellido para el makefile, ¿sí? En este caso podría ser make espacio clean o make espacio list, y se va a ejecutar solo lo que aparece acá. ¿Sí? Si ustedes ejecutan solo make, se va a ejecutar lo que está en la dependencia all, solamente lo que aparece en esa dependencia. Si yo quiero ejecutar lo que hay en otras dependencias, make espacio y el nombre de la dependencia. ¿Ya? Un makefile un poco más elaborado, y es el que generalmente generan los IDE, ¿ya? Los IDE tales como el DevC++ y el Gini, se ven de esta manera, ¿ya? En el cual, a partir de estas especies de macros, ¿cierto?, se va a definir cuál es el compilador, cuál es el comando para eliminar contenido, ¿cierto? Acá, si se fijan, ahí está el -c y el -wall, la dependencia all, ¿cierto?, otras dependencias, y con estas, como les dije, especies de macros, fíjense, appName estaría acá, reemplazado por salida, se va a ejecutar que a partir del CC, que sería el compilador, que es el G++, el LFlags son el -wall y el debug, etcétera, etcétera, se va a ir reemplazando y se va a hacer de la misma manera que esto, ¿ya? Esto es un poquito más automático, es como una especie de plantilla, ¿sí? Hay que escribirlo a mano y eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero más elaborado existe y se ven de esta manera. Generalmente los generan, como les dije, los entornos de desarrollo.
Denme un segundo que me estoy quedando sin batería. Ya. Y volviendo un poquito al ejemplo anterior, también puedo eh, introducir, ¿cierto? O declarar esta herencia de estructuras dentro del mismo archivo, ¿sí? Extendiendo el ejemplo de la semana pasada, que pasábamos de una estructura punto a una estructura de tipo vector que heredaba las características de punto, ya también se puede realizar de esta manera, ¿sí? Siempre y cuando en el vector struct, que va a ser el archivo .h encargado de almacenar las estructuras relativas a esto, ya también se puede agregar acá esta nueva estructura que hereda las características de la anterior. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Este sería el ejemplo final valga la redundancia, el ejemplo final de la semana anterior, ¿ya? En el cual esta estructura heredada también se agrega. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio a modo de resumen de lo que llevamos revisado hasta el momento en la asignatura, ¿ya? Partiendo de lo más básico hasta la aplicación de lo que acabamos de revisar hoy día. ¿Ya? Les voy a pedir unos minutitos para configurar todo y que empecemos a trabajar. ¿Ya? Como les dije en un principio, voy a necesitar de su ayuda, ¿sí? Les voy a ir preguntando cosas, así que voy a activar sus micrófonos para que vayamos trabajando en conjunto. ¿Ya? Denme un minuto y retomamos.
Ahora sí, disculpen la tardanza, pero estaba organizando unas últimas cositas. Les voy a habilitar los micrófonos. ¿Ya? Javier, con respecto a la pregunta, disculpa la demora, cuando aparece ese tipo de archivos es porque compilaste el punto H. ¿Ya? Se puede hacer, ya no es lo recomendable, pero ese tipo de extensión es por la compilación de los archivos .h. ¿Ya? Lo recomendable es siempre compilar los .cpp. Ahora, ¿recuerdan que en un principio del semestre les había comentado sobre la plataforma REPL.it? Hoy día lo voy a usar de ejemplo. Después vamos a pasar al Gini, ¿ya? Para que tengan un ejemplo un poquito más aterrizado a su flujo de trabajo actual. ¿Ya? Bueno, déjenme compartirles la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Alguien me puede confirmar en el chat? Si es que se ve la pantalla. Ya, gracias. Bueno, esta es la pantalla principal o mejor dicho, la pantalla de los archivos que uno genera en REPL.it. ¿Ya? Uno se crea una cuenta, tiene una cierta cantidad de espacio disponible para crear archivos, es una especie de Google Drive, pero con archivos de programación y que además nos brinda la herramienta de tener un compilador y una pantalla para la ejecución de nuestros programas. ¿Ya? Una especie de entorno de desarrollo en la nube. ¿Ya? Entonces, cada uno de los archivos de programación, independiente el lenguaje, se conoce acá como REPL. ¿Sí? Puedo elegir entre muchos lenguajes, fíjense, está C++, está C, está Java, Python, etcétera, así muchos lenguajes. ¿Ya? Aquí ya tiene, ¿cierto?, mis preferencias, que es C++. Entonces voy a crear un archivo que se va a llamar ejemplo EDD, ¿ya? De estructura de datos. Voy a crear ¿ya? Entonces creo este espacio de trabajo, me genera directamente, me equivoqué acá porque debería haber sido solo el nombre, ¿ya? El nombre de la carpeta, ¿cierto? O del proyecto. ¿Ya? Ahí está bien. Sí, y me genera un archivo principal, un main.cpp directamente. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar. Recuerden que esto es C++ propiamente tal. Nosotros estamos ocupando la entrada y salida de C de momento. ¿Ya? Entonces yo puedo incluir mi librería estándar de entrada y salida. Y puedo imprimir, ¿cierto?, por pantalla Hola Mundo, que fue nuestro primer programa. ¿Sí? Aquí me aparece una opción para correr el programa, que se encarga simplemente de compilarlo y ejecutar el programa que escribí. ¿Ya? Voy a usar también este espacio para mostrarle cómo funciona el desarrollo modular. ¿Ya? Pero antes de eso, me gustaría mostrar mi pantalla. Simplemente para presentarles un contenido que, como les dije, podríamos haber visto en el laboratorio, ¿ya? Pero que por, obviamente, la contingencia no va a ser posible, ¿ya? Pero lo vamos a ver de manera rápida para que sepan de su existencia y a grandes rasgos cómo esto funciona, ¿ya? Cuando uno trabaja en Linux, tiene acceso a una consola, una terminal de comandos, en el cual puede navegar a través del sistema de archivos, ¿cierto? Y realizar algunas otras acciones que de momento lo que nos interesa a nosotros es poder realizar compilación y ejecución de archivos de programación en C++. ¿Sí?
Para realizar esto, ¿cierto? Este desplazamiento a través del sistema de archivos, ¿ya? Existen diversos comandos. El primero es el ls, que el ls lo que hace cuando yo voy a, de nuevo, ls, enter, lo que hace es listar el contenido de la carpeta en la cual yo estoy actualmente posicionado. ¿Sí? Existe otro comando, yo probablemente les adjunte una lista al contenido de esta semana, ¿ya? Para que lo puedan revisar si es de su interés, ¿ya? Existe otro comando que es el pwd, que me retorna, ¿cierto? O me indica en qué directorio actual yo estoy posicionado. ¿Sí? En este caso estoy en la carpeta de usuario y en la carpeta de mi sesión en este equipo, ¿ya? Para moverme dentro de los directorios de mi sistema de archivos, yo, por ejemplo, puedo utilizar el comando cd, que es change directory o cambio de directorio, e irme al directorio que me interesa. En este caso voy a ir al escritorio. Si presiono desktop, o sea, presiono enter, perdón, van a apreciar que aquí ya aparece desktop en comparación a la línea que aparece acá arriba, ¿ya? Si tecleo nuevamente pwd, que era el comando para saber la ruta actual, ahí ya se agregó a mi ruta que estoy parado en el escritorio. ¿Sí? Si se fijan acá, voy a entrar, voy a entrar a una carpeta que tengo en mi escritorio, ¿cierto? Que se llama ejemplo. ¿Ya? Voy a listar el contenido de ejemplo, y aquí justamente tengo un ejemplo de librerías, ¿ya? Tengo mi archivo cpp, tengo mi librería.h, mi librería.cpp, y los archivos .o tanto de ejemplo y librería cuando se compiló, y el archivo ejecutable. Y aparte tengo un makefile, ¿ya? Entonces puedo moverme a través de las carpetas, de los directorios, con el comando cd. También puedo crear directorios, por ejemplo, con el comando mkdir o make directory, y después el nombre de la carpeta, ¿cierto? Presiono enter, voy a listar nuevamente el contenido de esta carpeta en la que estoy parado, que es la carpeta ejemplo, y si se fijan, a diferencia del de arriba, aquí apareció ahora una nueva carpeta, ¿cierto? Un nuevo elemento que es la carpeta ejemplo que yo acabo de crear. ¿Sí? Puedo también eliminar contenido, ¿cierto? Con rm voy a eliminar el archivo que se llama ejemplo.o. Y si listo nuevamente el contenido, se van a fijar que a diferencia de arriba, ahora no aparece ejemplo.o porque lo acabo de eliminar. También puedo eliminar directorios con rm-rf, que es un comando especial, ¿cierto? Un agregado que debe tener el comando rm de remove para eliminar carpetas. Y aquí puedo darle el nombre de carpeta ejemplo, presiono enter, nuevamente listo el contenido, y se fijan, ahora ya no está carpeta ejemplo, ¿sí? Y tampoco ejemplo.o, que fue lo que eliminé hace poco. ¿Ya? Y volviendo o llegando, mejor dicho, a lo que nos interesa, que es la compilación de un archivo, como borré ejemplo.o, ahora podría compilar nuevamente y debería aparecer, ¿sí? Recuerden la línea de comando para compilar, que es g++ -c para compilar, y el nombre del archivo que quiero compilar, que en este caso es ejemplo.cpp. Enter, se demora un segundo y se realiza la compilación. Listo, nuevamente el contenido, y fíjense que volvió a aparecer ejemplo.o, resultado de la compilación de ejemplo.cpp. ¿Ya? Ahora voy a hacer otra cosa, que es eliminar tanto ejemplo, que era el ejecutable, voy a eliminar el ejemplo.o, y voy a eliminar librería.o. ¿Sí? Ahí eliminé todo. Otro comando muy útil es el comando clear, que es para limpiar la pantalla una vez que yo ya haya ejecutado muchos comandos, ¿cierto? Y necesito tener un cierto orden, ejecuto eso para limpiar mi terminal. Ahora sí, listo el contenido, fíjense que tengo solamente el ejemplo.cpp, mi programa principal, librería cpp y librería.h, que son mi librería, y makefile. ¿Sí? Esta consola,
además tiene la utilidad de un editor de texto, bastante sencillo, muy sencillo, de hecho ni siquiera puedo usar el mouse para interactuar con lo que ahí aparece, ¿ya? Que se llama Nano. ¿Ya? Luego presiono un espacio y el nombre del archivo que quiero abrir. En este caso voy a abrir el Makefile. ¿Ya? Y fíjense que ahí aparece, ¿cierto?, el ejemplo que hemos visto hasta ahora, donde aparece la primera línea para compilar librería CPP, la segunda línea para compilar ejemplo.cpp, y finalmente para crear el archivo ejecutable ejemplo a partir de los archivos .o de las compilaciones anteriores. ¿Sí? Con control X salgo y estoy listo para compilar. Recuerden que para realizar la compilación a través del Makefile, simplemente tenía que escribir make, presionar enter, ahí me aparece el resumen de las líneas de comando que se ejecutaron, y ahora sí, listo el contenido de este directorio, aparece el ejecutable, aparecen los archivos objetos, y estoy listo para poder ejecutar mi programa a través de la terminal. Y para ejecutar se utiliza el // ¿ya? Y después, junto, no con un espacio, sino que junto, el nombre del archivo ejecutable. Le doy a Enter y ahí aparece mi programa, ¿cierto? Que es un hola mundo. Si yo voy al archivo ejemplo.cpp, que es mi archivo principal, se van a fijar que tengo incluida la librería estándar, tengo incluida la librería que yo creé, que se llama librería.h, y en mi función principal solamente hago un llamado a la función hola, ¿sí? Que se imaginarán qué es lo que hace. Ahora si voy a librería.cpp, que es donde va a estar las implementaciones de las funciones de esta librería, se fijan que la función hola lo que hace es imprimir por pantalla hola mundo. ¿Sí? Ahora les voy a compartir otra cosa. ¿Ya? Recuerden a grandes rasgos, ¿cierto?, que los comandos eran el g++ para utilizar el compilador, el make para compilar, el // para ejecutar. Si yo voy al Gini, voy a compartir la pantalla mejor, no el Gini. Si yo voy al Gini, si selecciono la opción construir y voy a la última opción que dice establecer comandos de construcción, se pueden fijar que aparecen los comandos de C++, que en compilar, o en la opción compilar, aparece el g++ -wall -c, ¿cierto?, de porcentaje F, ¿sí? O porcentaje, no alcanzo a ver la verdad con el tamaño de la letra. En construir sale lo mismo, pero con el -o, y en lint, perdón, y en ejecutar, que es lo que aparece acá abajo, comandos de ejecución, aparece el // ahí bien chiquitito. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo presiono los botones tanto de compilar o construir en este caso, que es lo mismo, y finalmente de ejecutar, lo que hago es realizar de manera un poquito más gráfica a través de la interfaz de usuario, la ejecución de estos comandos que yo les acabo de presentar, que los hicimos a través de la propia terminal de comandos, ¿sí? Lo hicimos a través de esto. ¿Ya? Entonces, se aprovecha lo mismo, ¿cierto? Solo que aquí es un poquito más accesible, ¿cierto? Al presionar los botones, acá hay que escribir, ¿ya? Pero se hace lo mismo. Volviendo un poquito al REPL, REPL también nos proporciona acá una consola de comandos, ¿sí? Así que si quieren practicar esto o quieren realizar algún ejercicio con esa consola, con la consola de comandos y no tienen una partición en Linux o no tienen un equipo con Linux a la mano, ¿cierto? O que de fácil instalación, pueden también simularlo acá, ¿ya? Si yo realizo esto o ejecuto comandos, los mismos, fíjense, ls, me va a listar el contenido de lo que tengo en mi carpeta principal, ¿sí? Que en este caso sería el ejecutable, el main y el main.cpp, ¿sí? Si yo
utilizo el G++, ¿cierto? Para compilar el "-c", y el nombre del archivo que quiero compilar, se ejecuta la compilación y fíjense que acá apareció el main.o, que es el archivo objeto que se genera a partir de esa compilación. ¿Sí? Si listo el contenido también va a estar. Si creo una carpeta, también va a estar, fíjense que ahí se creó ejemplo. También puedo entrar a la carpeta ejemplo. ¿Sí? Si listo el contenido de esa carpeta, no va a aparecer nada porque ejemplo no tiene nada. ¿Sí? Puedo crear algún archivo con touch, ¿ya? Por ejemplo, edd.cpp. ¿Sí? Y fíjense que acá apareció el archivo .cpp, que si lo abro, está listo para ser escrito. ¿Sí? Entonces tengo esta simulación a través de esta herramienta que es REPL.i. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a realizar un ejercicio con lo siguiente. ¿Ya? Hasta el momento, nuestros programas siempre partían así. Perdón. Ya voy a guardar, voy a crear una carpeta. Creo una carpeta en mi escritorio. Voy a guardar este archivo en esa carpeta. Y este archivo se va a llamar main.cpp. Entonces main.cpp voy a escribir mi librería. Voy a escribir mi función principal. Y el retorno de datos. ¿Ya? Generalmente yo tengo eso. Que he ido agregando o que hemos ido revisando a través de nuestras clases. Lo primero fue, perdón, lo último fue la creación de una estructura, ¿ya? La definición de una estructura, que era un nuevo tipo de datos. Entonces voy a crear un cliente, ¿cierto? Llaves, punto y coma. Voy a establecer que tiene un nombre, que va a ser una cadena de 15 elementos. Voy a establecer que tiene un apellido, que también va a tener 15 elementos, y va a tener una edad, que va a ser un número entero. ¿Ya? Dentro de mi programa, yo podía crear un cliente, ¿cierto? Cliente que se llame, la variable se llame A. Podía utilizar la función strcpi para en a.nombre dejar un cierto nombre, y en la misma estructura, pero en el campo apellido, poner un diferente apellido que es Soto. Y en a.edad puedo poner una edad, ¿cierto? Sea 25. Mismo ejemplo que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hemos visto en nuestras clases? La implementación de funciones. ¿Ya? Ahora, las funciones podrían... vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que se llama imprimir datos cliente, que lo que haga es pasarle un cliente y que imprima los datos por pantalla. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo acá y voy a empezar a abrir los micrófonos para que vayamos llenando y completemos este ejemplo. ¿Ya? Desde ahora les pido participación. El que sepa la respuesta, ¿cierto? Habla y lo vamos escribiendo acá para que todos lo puedan ver. ¿Ya? Primera consulta, para que lo vayamos resolviendo juntos. ¿Qué debería pasar dentro de la implementación de imprimir datos clientes? Javier, Nayadet, que están con el micrófono habilitado.
¿Sí? ¿Alguno? ¿Javier? ¿Náyade? ¿No me escucha? Sí, ahí sí. Ah, ¿cómo era la pregunta, profe? ¿Qué sería lo que va dentro de imprimir datos cliente? ¿Ya? Es una función que nosotros le pasamos a un cliente como parámetro. Si te fijas, es un paso de parámetros por valor. Le estoy pasando una copia y quiero imprimir los datos del cliente, que tiene los campos que definimos acá arriba, nombre, apellido, edad. ¿Qué va acá Pues adentro entonces? supongo que puros prints ¿Ya? ¿Printf? ¿De qué cosa? para cada campo de la Ya, estructura el primer cliente. campo entonces, ¿qué sería? ¿O qué pongo en el Ah, printf? %s, ¿Ya? no sé, nombre, dos puntos. ¿Ya? Ah, Pongámoslo al revés. Nombre, S. así, Ajá, ¿ya? Y para que quede un poco más ordenado, el backslash n, ujú. Coma ¿ya? Y cliente después, punto nombre. ojo, ¿cómo se llama la estructura? Perdón, ¿cómo se llama la variable? Ah, ah, ah. Perfecto, Nayade. ¿Ya? Profe, Perdón, hago tu nombre. nombre, eso, ahí sí. ¿Ya? Después que viene, lo mismo, pero lo vamos a hacer para el apellido. Y finalmente, lo vamos a hacer para la edad. ¿Sí? ¿Acá qué sería? I o D. ¿Ya? I o D, ¿sí? Lo vamos a dejar como D. Y cambiamos el nombre del campo. ¿Sí? Como es una función vacía, no va a tener retorno de datos, ¿ya? Sino que simplemente se va a encargar de informar por pantalla. ¿Ya? Entonces, podríamos, en nuestra función principal, hacer el llamado a esta función, simplemente con su nombre, y le pasamos el cliente que acabamos de crear y que acabamos de rellenar sus datos. ¿Sí? Veamos cómo nos va. Compilamos, hay un error. ¿Qué pasó? A ver. Ya, primer error, clásico. ¿Ya? La función strcpy está contenida en la librería string.h. Entonces ahora sí compilo y todo funciona bien. ¿Ya? Ahora le doy a ejecutar, ¿cierto? Y aparece ahí el cliente que acabo de crear. ¿Sí? Gracias a la función que implementé. Ahora empecemos a separar esto en los archivos correspondientes. ¿Sí? Entonces creo un nuevo archivo, que lo voy a guardar también en esa carpeta, que era ejercicio dd, que se va a llamar cliente struct.h. ¿Sí? Guardar. Ya, ¿qué va acá? De lo que tengo en este código. ¿Qué es lo que se va para ese archivo? La definición de la estructura cliente. La definición de la estructura cliente. Súper. ¿Ya? Voy a sacar de acá y la voy a dejar ahí. ¿Ya? Perfecto. Y ahora quiero hacer una librería. ¿Cómo hago una librería? Porque tengo acá una función que hice, que creé yo, pero esa función quiero dejarla en la librería porque quiero limpiar un poquito mi función principal y quiero, a partir de esa librería, ir agregándole más funciones en un futuro. ¿Qué archivos necesito? Náyade. Me perdí. Ahora que ya, recuerda que estoy separando por archivos, hice el primer archivo que es el cliente struct.h, que se encarga de almacenar las estructuras. ¿Ya? La única estructura que tengo es esa, por lo tanto, me la llevé desde el archivo principal hacia ese archivo. Ahora, considerando que también tengo funciones dentro de mi archivo principal, quiero crear una librería. ¿Ya? Entonces,
¿qué archivos debo crear para generar esta librería que quiero? Tiene que ser otro CPP, ¿cierto? Punto CPP. ¿Ya? Tengo que crear primero, perdón, me equivoqué, ahí. ¿Ya? Un nuevo archivo que se va a llamar como, No sé, funciones. ya, pongámosle funciones, o funciones cliente, ¿ya? Para que tenga un poquito más de relación con lo que estoy haciendo. Escritorio. ¿Ya? Funciones cliente. ¿Y qué extensión va a tener? Punto. Acá me confundo, porque ¿Ya? no sé si es CPP o H. Según yo debería ser CPP, ¿Ya? pero Ya. Vamos a crear el no sé. CPP primero. ¿Ya? La respuesta, Nayadet, es que son los dos. Para crear una librería necesito los dos archivos, el .h y el .cpp, y ambos se van a llamar de la misma forma, van a cambiar solo en su extensión. Entonces, la primera parte, o la segunda, ¿cierto? Para crear esta librería va a ser generar el otro archivo, que se va a llamar de la misma manera, funciones cliente, pero en vez de .cpp va a ser .h. ¿Sí? Y en conjunto, funciones cliente.h con funciones cliente.cpp conforman la librería que estoy creando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Súper. Y ahora tengo que separar, ¿cierto? Por algo son dos archivos, porque hay cosas que van en uno y hay cosas que van en otro. ¿Qué va o qué aparece en los archivos .h? ¿Qué contienen? ¿Y la estructura? No, las estructuras están en el archivo de estructuras. Al, eh, Van los prototipo. prototipos. Perfecto. ¿Ya? En el punto H siempre van los prototipos. Por lo tanto, en el punto CPP, ¿qué va? Las, Ah, se me fue. las implementaciones. ¿Ya? Así como las funciones tienen dos partes, las librerías también van a tener dos partes que justamente van a dividir las dos partes, valga la redundancia, de las funciones. ¿Ya? Entonces, una librería tiene dos archivos, .h y .cpp, y en el .h van los prototipos y en el .cpp van las implementaciones. ¿Ya? Entonces, de mi programa principal, saco todas las funciones que existen o que voy a llevar hacia la nueva a la librería que estoy creando, y me llevo los prototipos para el .h y me llevo las implementaciones para el CPP. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien? ¿Repito algo? ¿No? Ya. Y ahora tenemos lo siguiente. Un programa o un archivo principal, que estoy incluyendo solamente las librerías de entrada y salida estándar, y la librería string.h, y estoy creando una variable de tipo cliente, le doy ciertos valores y después llamo a la función imprimir datos cliente. Todo esto era el desarrollo que yo generé cuando todo este código estaba presente en mi archivo principal. Ahora esto no aparece en mi archivo principal. Por lo tanto, dentro de este archivo eso no existe. ¿Ya? Para que eso exista, debo añadirle el código acá. Así como cuando yo borro esto, por ejemplo, printf no existe, o el error que se generó al principio, ¿cierto? El error que cometí al principio, que fue no incluir la librería string.h y por lo tanto strcpy no existía, ¿ya? Lo mismo va a pasar con esta función que yo me acabo de llevar, que es imprimir datos cliente. ¿Qué necesito hacer entonces? Incluir la librería que acabo de crear, el punto H. Y entre comillas simples porque recuerden que está en el mismo directorio en que estoy trabajando. ¿Ya? Cuando yo incluyo funciones cliente.h en este archivo, significa que va a añadir todas las líneas de código que se presenten acá.
¿sí? Y consideren que .h y .cpp de una librería trabajan en conjunto, por lo tanto se agrega tanto el prototipo como la implementación, ¿ya? Simplemente se agrega el .h. Ya. Ahora vamos a hacer otra cosa, que era, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar en el mismo directorio y le vamos a poner makefile, ¿sí? Guardar. Y el makefile, recuerden que era la herramienta que íbamos a utilizar para compilar el proyecto, en el cual su primera dependencia se iba a llamar all, dos puntos, espacio, o sea, perdón, enter, y en vez de espacios, aprieto el tab, que me va a posicionar ahí. ¿Qué realizaba el makefile, o cuál era su uso? Era compilar los archivos que yo voy generando, ¿sí? En este caso, los .cpp. Lo primero es compilar el main, perdón, g++ -c, que era la opción de compilación, y el nombre del archivo que quiero compilar. Enter, y ahí me posiciona automáticamente acá. ¿Ya? Hay veces que el editor tira nuevamente acá al extremo y hay que apretar el tab de nuevo. Pero en este caso, automáticamente me dejó aquí. Entonces, nuevamente la misma línea, pero con el otro archivo cpp que existe, que es el funciones cliente, .cpp, y finalmente la línea, ¿cierto?, que enlaza los archivos objeto que se generan a partir de esa compilación para crear el ejecutable que yo voy a llamar como salida, o mejor, para que sea más fácil, como ejecutable, ¿sí? Y ese se forma a partir de el archivo objeto de la compilación del main y el archivo objeto de la compilación de funciones cliente. Profe, si ocupamos ¿Sí? creamos más librerías, habría que agregarla al lado cada vez. Claro, se ¿Tener van ejecutable? agregando. Exacto, se van agregando. Si yo creara una función, o sea, perdón, una librería que se llame funciones punto, que era la otra estructura que tenía, aquí tendría que agregar una nueva línea que sería funciones punto, .cpp, y aquí agregar funciones punto, punto. ¿Sí? ¿Ya? Este trabajo se hace solamente una vez y luego solamente compilo, ¿ya? A diferencia de que si no tuviera esto tendría que compilarlos todos y después juntarlos, pero escribiendo yo cada vez que quisiera hacerlo, ¿ya? En este caso esto va a quedar escrito y yo simplemente lo ejecuto, ¿ya? Y de momento nos vamos a quedar con eso, ¿ya? Voy a guardar acá, voy a guardar acá, voy a guardar acá, aquí y aquí, ¿ya? Y ahora también les voy a presentar acá que el mismo Gini tiene una terminal, ¿sí? Aquí, bueno, aquí debo ser honesto y no recuerdo si en Windows también aparece esta opción, si alguien me pudiera confirmar si trabaja con Gini, si me pudiera confirmar si aparece también, porque si no lo hacemos a través de la terminal. No aparece, a mí me aparecen 4. Sale estado, compilador, mensaje, Estado, borrador. compilador, mensajes y borrador. Sí. No Ya, aparece. terminal no está. No. Ya, bueno, la verdad que yo hace rato que no trabajo con los makefile automáticos o con compilación de proyecto directo en el IDE, así que voy a averiguar eso y les voy a, para la próxima clase, presentar esa solución. Si ustedes pueden también averiguar, se agradecería que lo hicieran y si tienen algo lo compartan con sus compañeros para los que van a seguir trabajando de esta manera. Ya los que tienen Linux pueden usar la terminal o también ustedes pueden escribir sus códigos acá y subirlos a REPL y compilarlos en esa plataforma, ¿sí? Obviamente ahí hay que tener en cuenta que eso necesita conexión a internet y eso, y debido a los problemas, ¿cierto?, que hemos sufrido todos con la conexión, entonces de repente no es lo más adecuado, ¿ya? Entonces voy a buscar ahí cómo se compilaba un proyecto acá en Gini normalmente, ¿ya? Pero de momento les presento esta opción, ¿ya? Voy a abrir la terminal acá. Voy a...
todos los archivos que yo creé están ahora en esta carpeta, ¿sí? En ejercicio EDD. Está tanto mi... ¿por qué hay un main acá? Un segundo. Ahí están todos los archivos. Está tanto mi programa principal, mi archivo de estructuras y mi librería. Y aparte también mi makefile. ¿Ya? Recuerden que aquí puedo entrar al editor de texto, compruebo que ahí que está todo ok, y ahora simplemente me queda compilar, que era con el make. ¿Sí? Compilo y me aparece un error, que me dice que en funciones cliente, ya que en mi librería, no conoce el tipo de nombre cliente, o sea, ese dato no está definido. Y es justamente porque la estructura cliente quedó almacenado en un archivo externo, ¿sí? No quedó almacenado acá mismo, por lo tanto, y según lo que aparecía en los ejemplos de la presentación, debo incluir ese archivo .h que contiene las estructuras en el archivo .h de la librería. ¿Sí? Así que voy a guardar acá, voy a guardar ahí, y voy a volver a compilar. ¿Sí? Ahora me dice que funciones cliente.cpp tampoco conoce cliente. Era un error que también se apreciaba acá. ¿Ya? Y si se fijan, en funciones clientes.cpp no está agregado el funciones cliente.h, que era una de las reglas que teníamos que seguir para crear una librería. Siempre en el archivo .cpp debe ir agregado o incluido el archivo .h de la librería. Y la otra consideración que hay que tener es que yo dentro de este código estoy utilizando printf, que es una función incluida en la librería estándar, por lo tanto debo incluir también la librería estándar. O si no, bueno, lo vamos a saltar para que nos tire el error. Limpiar ahí, make, y dice que no está declarado printf. Justamente lo que le acabo de decir, como no está agregada la librería acá, no reconoce que es printf. Entonces agrego la librería estándar de entrada y salida, voy a volver a compilar y ahí compiló sin ningún problema. ¿Ya? Y ahora voy a ejecutar, ¿cierto? El archivo que se llama, el archivo ejecutable que se llama ejecutable, y aparece por pantalla nombre, apellido y edad. Yo creé esta variable de tipo cliente que está contenida, ¿cierto? En esta librería, porque esta librería incluye el archivo de las estructuras, por lo tanto el dato es reconocido dentro de este archivo, llené con información esa variable y luego llamé a la función imprimir datos cliente entregándole esa variable. Imprimir datos cliente está en esta librería que acabo de crear, que es funcionescliente.h. Esta función lo que hace es imprimir los datos cuya implementación está en el .cpp de este archivo. ¿Sí? Y el makefile es el encargado de compilar. ¿Ya? Vamos a poner una nueva dependencia, vamos a ir hacia el lado, vamos a utilizar el list, que lo que va a realizar es un ls, que recuerden que era listar el contenido de un directorio. Voy a guardar, y aquí recuerden que para ejecutar cualquier dependencia que no fuera el all, tenía que poner un espacio y el nombre de la dependencia. Y el make list lo que va a hacer es un ls, que es listar el contenido de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, ¿qué nos falta o qué nos faltó agregar? Un ejemplo con archivos, pero sería lo mismo que lo que vimos en la clase pasada cuando nos dedicamos a realizar un ejercicio. ¿Ya? Cualquier función puede utilizar archivos siempre y cuando nosotros le pasemos el flujo del archivo que estamos abriendo o abramos el flujo correctamente dentro de la función. No va a haber mayor cambio. Entonces, como ejercicio para la casa, ustedes podrían agregar una nueva función en funciones cliente que fuera grabar un cliente en un archivo
en el cual ustedes implementaran una función similar a la que vimos el otro día, la llamen desde acá y se genere un nuevo archivo. ¿Ya? Van a tener que modificar el punto H y el punto CPP. ¿Sí? Yo les voy a subir estos archivos al campus virtual para que ustedes puedan trabajar en eso para la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase lo podríamos revisar, no creo que nos tome más de 5 minutos revisarlo. ¿Ya? Sería bastante interesante que lo pudieran realizar. ¿Ya? Apoyados del video de la clase anterior con el ejercicio, no deberían tener mayor inconveniente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es desarrollo modular. ¿Ya? Empezar a dividir el código que voy generando en mi archivo principal, dividirlo en módulos. Cada módulo se encarga de solucionar un subproblema o de realizar determinadas acciones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Javier, Patricio, Luis, Nayadet. Algo que no haya quedado claro. Que haya pasado muy rápido. ¿Algún ejemplo que les gustaría ver? ¿No? Bueno, yo, como les dije, les voy a subir los archivos para que ustedes puedan implementar lo que les pedí. Y el jueves lo revisamos al inicio de la clase, le destinamos unos minutos a eso. ¿Ya? Si no hay más consultas, dejamos la clase de hoy hasta acá y nos reencontramos el día jueves. ¿Ya? Durante la noche o mañana a primera hora voy a tener las notas de los talleres, les voy a mandar un mensaje por Slack para avisarles. ¿Ya? Profe, Sí, dime, una cosa. ¿Cuántos dime. talleres quedan? Que son hartos. Sí, son hartos. A ver, revisen, creo que tengo... Es que, a ver, lo que pasa es que creo que los liberó como ayer, parece que estaban disponibles para hacerlo. Y yo el lunes estoy, pero plagadísima de cosas, entonces por lo general lo hago como entre clases. Y quería saber si ¿Ya? podía liberarlo el domingo, como para que alcance a Ya, hacerlo sí, bien. sí, ningún problema, sí. El domingo desde el mediodía en adelante pues, podrían estar, no hay ningún problema. Ya, pero eso. Sí, son varios, no recuerdo, veamos el número exacto para quedar claro, pero eran cerca de 12. Está la información acá en el campus virtual, pestaña inicio, planificación talleres. Son 12, Sí, sí. Ya, y aquí, ahí al final del semestre vamos a discutir si eliminamos uno o dos, las peores dos notas, ¿sí? O la peor nota. ¿Ya? Bueno, entonces a ver, el próximo es el 9, ¿ya? El taller 4, que sería de ahora de desarrollo modular, va a estar disponible desde el día domingo, ¿ya? yo creo. Sí. Ya, perfecto. Si hay alguna otra duda, Profe. sí, Javier, ¿no? Ajá. ¿Ya? Dime. Quería preguntar, ¿cómo podríamos, en la tarea, en el archivo binario, cómo podríamos eliminar un registro? En eso me estaba acá diciendo últimamente y no sé, no me sale. ¿Cómo podrían eliminar un registro? Ujú. Un registro de los de la tarea en el archivo binario y... Eh, bueno, lo primero que podrían hacer es establecer grabarlo en blanco. ¿En blanco? Sí. ¿Cómo en blanco? ¿A qué se O sea, refiere? grabar un cliente que sea vacío y se modifica. ¿Sí? O sea, se sobrescribe. Ya. ¿Sí? Esa podría ser una forma. ¿Ya? Lo podemos ver el día jueves, ¿te parece? Vale. ¿Ya? Para tener un ejemplo hecho. Y ahí lo podemos ver no con propiamente la tarea, pero con un ejemplo similar para ese día. ¿Te parece? Ya. Ya, perfecto. ¿Ya?
Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Cualquier duda, como siempre, a través de Slack. Y nos reencontramos el día jueves. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Chao, chao.